Bueno, pues muy buenos días a todas. Todas, sí, efectivamente, hoy sí. Lo primero de todo, quiero disculpar al rector, que esta mañana finalmente ha habido un cambio de agenda y no ha podido estar hoy aquí como hubiera sido su deseo, participando una vez más en estos desayunos que ya se pusieron en marcha, si no me equivoco, en el curso 2015-2016. Sí, el año pasado. Que es una iniciativa muy positiva, yo creo, para la universidad, para poder conversar con mujeres muy relevantes y notables. En este caso, hoy nos acompaña, tenemos la suerte de que nos acompañe Margarita Robles, que para mí, que soy jurista, pues es un referente, así que tengo la suerte de que hoy me haya tocado estar aquí y acompañaros a todos en este desayuno. Sin más, cedo la palabra a la directora del ICEI. Muchas gracias, Isabel. Pues muchas gracias, vicerrectora. Lo primero, comenzar por dar la bienvenida a todas y agradecer enormemente vuestra participación. Vuestra participación en este desayuno del ICEI, con doña Margarita Robles, que tiene el propósito de situar el centro de nuestra mirada en el liderazgo femenino y también de trasladar un mensaje de optimismo y de futuro a las jóvenes estudiantes complutenses. Por lo tanto, las protagonistas aquí, sin ninguna duda, y por supuesto, más allá de nuestra querida invitada, sois vosotras. Bien, el objetivo de estos desayunos es tratar de favorecer un encuentro real, un encuentro en la distancia corta, por eso elegimos esta mesa, nos sentamos todas en torno a esta mesa y luego vendrá el desayuno, que todas estaréis diciendo aquí yo no veo ningún desayuno y esto se denomina desayuno de mujeres líderes. Luego pasamos a la parte, digamos, de encuentro informal y nos alejamos de grandes salas de conferencias, que son las que habitualmente llena nuestra invitada de hoy. También quiero agradecer, por supuesto, la participación de la vicerrectora, que ha tenido que cambiar agenda en el último momento para acompañarnos en este desayuno de mujeres líderes, y mencionar igualmente la colaboración que recibimos del Consejo Social. Disculpo a Pilar González de Frutos, a la presidenta del Consejo Social, porque hoy por problemas de agenda no nos puede acompañar, pero bueno, pues desde el ICEI que quede explícito una vez más el apoyo que nos brinda para organizarlo. Bueno, nuestra invitada de hoy, Margarita Robles Fernández, nacida en León, es jueza y de ella se ha dicho en prensa cosas tales como que es una mujer rompedora de moldes, rompedora de techos de cristal. Y a mí la verdad es que no me extraña, porque si revisamos su trayectoria, pues nos encontramos con que fue la primera mujer que presidió una sala de lo contencioso administrativo en este país. Además, también fue la primera mujer en presidir una audiencia provincial, nada más y nada menos que la de Barcelona, por el año 91, y la tercera mujer en llegar al Tribunal Supremo. Bien, en 1981, con tan solo 23 añitos, si me permites la expresión, ingresó en la carrera judicial. Y ingresó en la carrera judicial no de cualquier forma, sino como la número 1 de su promoción. Convirtiéndose por aquel entonces, estamos hablando del año 81, no estamos hablando del siglo XIX, en la cuarta mujer jueza de este país. Unos momentos en los que, aunque ahora nos pueda parecer algo extraño, y a vosotras que sois mucho más jóvenes aún más, aquel momento en el que España se entendía que eso era una carrera varonil, de hombres, que qué hacían las mujeres entrando nada más y nada menos que en la judicatura. Y bueno, hay alguna que otra circunstancia que tal vez luego pues, nos pueda contar, ¿no?, de cuando aprueba su oposición. Bien, en 1993 fue nombrada subsecretaria de Justicia y al tomar posesión del cargo, entre otras prioridades, estableció la de aplicar juicios rápidos, hacer una justicia más eficaz, más rápida en este país. Posteriormente, en momentos difíciles, fue secretaria de Estado de Interior en el último gobierno de Felipe González, entre 1994 y 1996. Digo momentos difíciles porque eran momentos en los que el terrorismo en este país pues, estaba azotando de forma bastante intensa. Además, desde 2004 a 2016
Ha sido magistrada del Tribunal Supremo de España, donde conserva su plaza, aunque actualmente se encuentra en Comisión de Servicios, puesto que, como sabemos, es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, del PSOE, y hoy por hoy pues es reconocida, y así nos lo encontramos cuando uno googlea o cuando uno entra en determinados sitios de la prensa, pues una mujer líder en el ámbito político y se considera una de las mujeres más influyentes de este país. Además de su espectacular y vertiginosa carrera, yo solo he dado unas pinceladas para situar el perfil y la trayectoria profesional de Margarita Robles. Yo quisiera resaltar esa idea de que es una carrera espectacular en un mundo que estaba dominado por hombres. Yo creo que eso imprime aún más relevancia al recorrido. Y donde no había cabida para la sensibilidad femenina. O sea, la sensibilidad femenina parecía que chocaba con la justicia en este país. Bueno, Margarita ha demostrado ser una luchadora infatigable contra la violencia de género, el terrorismo y también contra toda forma de corrupción. Y yo creo que esas son algunas de las características o descriptores que quería mencionar. Por todo ello, y por ser hoy jueza y parte de nuestra casa y de nuestros desayunos, muchas gracias y cuando quieras. Ay, sí, espera. Bueno, pues muy buenos días a todas, efectivamente, porque veo, bueno, hay todos, hay aquí algún hombre, pero bueno, muchas gracias a la vicerrectora, muchas gracias a la directora también y sobre todo muchas gracias a vosotras porque, bueno, para mí es muy importante ver mujeres y sobre todo mujeres jóvenes que sois las que en definitiva tenéis que seguir trabajando por el papel de la mujer, porque yo creo profundamente en que las mujeres cuando trabajamos, cuando nos implicamos sobre todo en proyectos políticos o en proyectos públicos de servicio a los ciudadanos, tenemos otra manera y otra forma de ver las cosas. Nosotros yo creo que, pese a lo que se diga, tenemos menos vanidad y somos más eficaces en nuestro trabajo. Yo quiero transmitiros un mensaje de optimismo. Un mensaje de optimismo que para mí fue muy importante cuando el día 8 de marzo, en el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer aquí en España, las calles se llenaron de mujeres y se llenaron de mujeres de todas las edades. Ahí veíais chicas de 17 años, de 18 años y veíais señoras muy mayores que estaban en la calle. Y el hecho de ver una ciudad como Madrid, como todas las ciudades de España llenas de mujeres reivindicando y diciendo no se puede construir el mundo, en este caso España, sin las mujeres, que somos más del 52% de la población, eso era francamente emocionante, porque era una llamada de atención a los poderes públicos de que las mujeres estamos aquí, de que sin las mujeres no se puede construir el mundo y de que las mujeres representamos otros valores y que además vamos a seguir trabajando por nuestros derechos. Entonces, a mí el día 8 de marzo me pareció algo más allá de lo simbólico de esas manifestaciones, pero me pareció un toque de atención muy importante a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto de que sin las mujeres no hay nada que hacer y que además las mujeres vamos a estar permanentemente reivindicando nuestros derechos. Y yo doy un mensaje optimista porque, lo decía antes Isabel, yo puedo hablar de mi propia experiencia de cómo cuando hay un compromiso, no ya personal mío, pero sino de las mujeres, las cosas cambian y cambian mucho. En este país, evidentemente, yo creo que casi ninguna de vosotras, sí, casi ninguna de vosotros, vivió la evolución que había, yo prácticamente tampoco lo viví, ¿no?, de lo que ocurría de la situación de la mujer en el año 75 y en el año 78, que es cuando es la Constitución. Mirad, hasta el año 78, las mujeres en este país, su mayoría de edad la alcanzaban a los 25 años, mientras los hombres la alcanzaban a los 21. Las mujeres que estaban casadas, para cualquier operación comercial, necesitaban la autorización de su marido, lo que entonces Isabel sabe como jurista se llamaba la licencia marital. No se podía abrir una cuenta corriente, no se podía una mujer casada hacer ninguna transacción comercial si no tenía la autorización de su marido. Para obtener el pasaporte tenía que tener la autorización de su marido.
Una mujer, tiempos del franquismo, para poder salir de casa antes de tener la mayoría de edad, de esos 25 años, tenía que o bien casarse o bien lo que entonces se llamaba tomar estado y meterse a monja, que era la otra posibilidad que había. Y era cierto, ¿no? Porque las mujeres, hasta que es la Constitución, estaban sometidas primero a su padre y después, si no, estaban sometidas a su marido. Y, por supuesto, la que se quedaba soltera, pues ya ni te cuento, era solterona, y no sé si habéis leído la literatura aquella de los años 40 y 50, de que la mujer que no se casaba, en fin, o no se metía monja, pues poco menos que podía retirarse, sabe Dios a dónde, ¿no? Y es la Constitución española en el año 78, la que viene a equiparar en derechos a los hombres y las mujeres, porque evidentemente la situación era una situación absolutamente desigual, hasta el punto de que, por ejemplo, en el Código Penal, hasta el año 78, y lo cuento como una figura, pero es una figura que es importante saberlo, es decir, el adulterio de un hombre casado, que estaba casado y se iba con otra mujer, no era un delito. Si una mujer estaba casada y el marido encontraba a esa mujer casada con su amante y los mataba, tenía una excusa absolutoria y se le absolvía. Estoy hablando del año 78. Era una excusa absolutoria que había en el Código Penal, en lo que se llamaba el delito de amancebamiento, para que tengáis en cuenta un poco la concepción que había, incluso en el derecho penal, de la mujer como propiedad del marido. Cuando llega el año 78, evidentemente, la Constitución española cambia todo ese modelo y establece, por lo menos desde el punto de vista formal y legal, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Hay una única excepción que desgraciadamente todavía está en la Constitución española, y es la sucesión en la jefatura de Estado, es decir, la monarquía, que es el sistema democrático que nosotros nos hemos dado, que es una monarquía parlamentaria, pero la descendencia, la primogenitura, es decir, la sucesión se hace todavía primero por línea de varón, de tal manera que no es el caso, porque los reyes actuales tienen 2 mujeres, 2 hijas, pero si hubiera habido 2 niñas y el tercero hubiera sido un niño, hubiera sido ese tercero, más joven que las niñas, el que hubiera sucedido en la jefatura del Estado. Por tanto, todavía tenemos una reminiscencia del pasado en la Constitución española, que es la sucesión en la jefatura del Estado, que es preferente la línea de varón. A partir, como digo, del año 78, la sociedad española fue cambiando mucho. Entonces, lo decía Isabel, yo os voy a contar muy por encima mi caso. Cuando yo estudié en la Universidad Central de Barcelona, estudié Derecho, entonces no había mujeres jueces en España. Y cuando yo les planteaba a mis compañeros que quería ser juez, me decían, pero si eso es imposible, no hay mujeres. Bueno, yo me saqué la oposición en el año 81. Cuando yo me saqué yo estuve 2 años preparando la oposición de juez, y en esos 2 años entraron 3 mujeres en la promoción justo anterior a la mía. Porque hasta el año 75 estaba prohibido que las mujeres fueran jueces en España. De tal manera que las mujeres podían ser fiscales, pero no podían ser jueces. Se suponía que era pues porque no teníamos el equilibrio suficiente para juzgar. Es algo así como... No, es que es real, ¿no? Y es más, a la primera mujer que aprobó la oposición conjunta, se le vino a decir, mira, tú mejor a fiscal que a juez, ¿no? Lo que comentaba antes la directora, cuando yo me saqué las oposiciones, pues en el año 81, yo tenía entonces 23 años, pues era una mujer muy joven, que además yo venía de Barcelona, que no conocía el mundo judicial de aquí de Madrid, y pues yo tuve una puntuación en mi oposición final que le llevé 2,5 puntos de diferencia al número 2, que era un hombre, porque en mi promoción de jueces fuimos 53 hombres y 7 mujeres. Tengo que decir que de mi promoción, aunque ella era más mayor, porque ya venía el despacho laboralista, es Manuela Carmena, la actual alcaldesa, Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado, o Baltasar Garzón, que aunque es hombre, pero también era de mi promoción, ¿no? Y cosa que Baltasar Garzón siempre ha llevado muy mal, que yo tuviera el número 1 y él el número 10, pero bueno, o sea que...
Y entonces había una tradición en la escuela judicial, cuando te sacabas las oposiciones tenías que ir a la escuela judicial a hacer un curso, y era que el director de la escuela judicial regalaba siempre un libro al número 1 de la oposición. Entonces ya hubo una conmoción en el que una mujer muy joven, tuviera el número 1. Entonces eso, hoy en día es verdad que las promociones de jueces son mayoritariamente mujeres, pero entonces ya os estoy contando la situación. Y me regaló un libro que era de Salvador de Madariaga, Mujeres españolas. Y ponía una dedicatoria que era Margarita Robles, para recordarle que aunque ahora sea juez, lo único importante en la vida es ser esposa y madre. Y tengo el libro, que no sé por dónde lo tengo, y al número 2 le regaló Don Quijote de la Mancha, con una dedicatoria en la que le daba las gracias por su caballerosidad, por haberme dejado ser la número 1, ¿no? Incluso al número 2 le sentó mal porque reconocía que había habido mucha diferencia de puntos entre él y yo. Lo digo para que os hagáis una idea, estoy hablando del año 81. Hoy en día, por suerte, todo esto ha cambiado, y en la última promoción de despachos de jueces que se entregó la semana pasada en Barcelona, que sabéis que fue el rey a la escuela judicial, casi el 70% eran ya mujeres. Fijaros la importancia que ha tenido el cambio en los últimos años. Por eso digo que hay que ser muy optimista. Decía también la directora, el que nos incorporáramos mujeres al mundo de la judicatura fue muy importante en temas sobre todo como la violencia de género o la agresión sexual. Yo os voy a contar 2 o 3 ejemplos personales míos. Cuando yo estaba ejerciendo la judicatura, me trajeron detenido a un hombre que había matado a su mujer, porque en aquel entonces, como siempre, había violencia de género. Estoy hablando, pues sería el año 82 o el año 83. Y entonces, evidentemente, yo le decreté la prisión y para hacer unas diligencias judiciales le dejamos en lo que era un calabozo de detenidos en el sitio donde yo era juez, que era en San Feliu de Llobregat, un pueblo a 7 kilómetros de Barcelona. Entonces, al día siguiente, o 2 días después, me viene la madre de la asesinada. Y me dice, pero bueno, esto es un escándalo, el asesino de mi hija está en la calle. Digo, no, señora, no, que está aquí en el depósito, en el calabozo de detenidos. Que no. Llamo al guardia, al policía, para decirle que me están contando que ha salido. Dice, sí, le he dejado yo salir a que cogiera la ropa porque después de todo solo había matado a su mujer. Bueno, por supuesto se le cesó a aquel hombre y demás, pero para que os hagáis una idea de lo que había en la sociedad en aquel momento. En aquel momento, por ejemplo, cuando nosotros, yo fui la primera mujer que llega a una audiencia provincial, que son órganos de 3 personas, luego presidí la primera mujer también la audiencia provincial de Barcelona, pero cuando había juicios penales, sobre todo en temas de violación o de agresiones sexuales a mujeres, pues los juicios orales eran una verdadera pesadilla para las mujeres, porque parecía que la culpable era la mujer y no era el violador, ¿no? Yo recuerdo muchos juicios así, pero el más violento que hubo fue el de... Hubo una época, que sigue habiendo todavía, de estos violadores en Racha, que a las 12 de la noche veían a mujeres jóvenes entrar en los portales y las violaban en los ascensores. Y recuerdo de uno de los juicios en la que cuando llega la chica, una chica joven que llegaba de su casa a las 12 de la noche, pues entonces el abogado del violador, porque le condenamos como violador, fue un interrogatorio tremendo. Entonces le decía, ¿y usted qué hacía saliendo de casa a las 12 de la noche? ¿Y a usted no le parece que llevaba una minifalda con esta ropa? Y yo estaba en un tribunal de 3, en el que el presidente era un hombre, el otro magistrado era un hombre, y yo era la magistrada de la izquierda, que es la más joven, dijéramos, ¿no? Y el interrogatorio era normal eso, a la mujer era absolutamente ofensivo. Entonces yo le dije por debajo al presidente del tribunal, o termina este interrogatorio en estos términos a la mujer, o yo me levanto y me voy. Fuimos construyendo, las mujeres, un clima de opinión en el que había que favorecer el que las mujeres pudieran denunciar y que las mujeres, cuando denunciaban, no se sintieran ellas como la víctima, es decir, no solo como la víctima, sino que parecía que habían dado lugar a toda esa situación. Fue aquella época de juicios rápidos que decía antes la directora que hicimos,
en el que se empezaron a crear también unidades de policía judicial especializadas en el tema de violencia de género, para que las mujeres, cuando había un tema de violencia de género o de agresión sexual, pudieran denunciar. Es decir, yo he tenido casos de mujeres agredidas sexualmente por desconocidos y de violencia por parte de sus maridos, que llegaban y te decían: sí, me ha agredido o me ha violado, pero yo no le voy a reconocer porque yo tengo miedo a que luego esta persona, por lo que sea, la absuelvan y salga y entonces sea peor contra mí. Hoy en día vemos que el tema de violencia de género, desgraciadamente, hay una concienciación social importante, pero el año pasado acabamos con cerca de 50 mujeres asesinadas por el marido y 10 hijos asesinados también en este tema de violencia de género. Pero es verdad que como consecuencia del compromiso de las mujeres implicándose en el mundo de la judicatura, en el mundo de la fiscalía, en el mundo de la medicina también, porque era muy importante que las mujeres médicos, cuando llegaba una mujer maltratada que decía con un golpe: no, es que me he caído, no, usted no se ha caído, usted este golpe que tiene es un golpe que tiene porque le han pegado, ¿no? Entonces, yo creo que se ha avanzado mucho, pero queda todavía mucho que hacer. Esto en el mundo de la judicatura, para mí es una satisfacción personal cuando, como decía antes, veo que el 70% de las mujeres de la carrera judicial de la última promoción, jueces, pues son precisamente mujeres. Y desde ese punto de vista, yo creo que se ha avanzado mucho, se ha avanzado también mucho en la implicación de las mujeres en la vida política, ¿no? Hoy en día, pues en el grupo parlamentario socialista hay una mujer portavoz, en el grupo de Podemos hay también una mujer portavoz, y la presidenta del Congreso pues es mujer, pero es verdad que queda todavía mucho por hacer. Porque ya lo que es lo que a mí me gustaría ya en esta parte final compartir con vosotros, con vosotras, y ahí es el principal esfuerzo. Es decir, las mujeres de una generación hicimos el trabajo de romper esos techos de cristal en muchas materias, en el mundo de la justicia, en el mundo de la policía también, como decía antes, en el mundo de la judicatura, en el mundo de la universidad, porque el mundo de la universidad pues también es difícil encontrar rectoras. Pero todavía estamos viendo, y ahí es el papel del futuro de las mujeres, que para las mujeres ahora es relativamente fácil llegar a determinados puestos, pero cuando se llega a las cúpulas, a las élites, ahí es muy complicado y ahí es mucho más difícil para las mujeres. Empiezo, por ejemplo, el tema de la judicatura, en el que decía antes, en el tema de la judicatura que decía antes, el Tribunal Supremo, que es la cúspide, estamos 11 mujeres y casi 80 hombres. En el Tribunal Constitucional hay 10 hombres y hay 2 mujeres. En el mundo de los medios de comunicación, que son tan importantes, porque yo siempre digo que hablamos de los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Para mí el verdadero poder es la prensa, porque como un medio de comunicación te quiera machacar, te machaca. Y si no, que se lo pregunten hoy a alguna presidenta de comunidad, más allá de lo que ya ha hecho o dejado de hacer, que yo no es aquí el momento, ¿no? Pero, sin embargo, en los grandes medios de comunicación, salvo Diario 16 y Público, que son medios digitales, los medios en papel no hay ninguna mujer directora. Si vamos al mundo de la universidad, la vicerrectora lo sabrá mejor. ¿Cuántas rectoras hay en este momento? Unas 5. Hay unas 5, o sea, fijaros la proporción. Pero si vamos al mundo de la gran empresa, salvo Ana Patricia Botín en el Banco Santander, y yo creo que Esther Alcocer, que ayer coincidí con ella en una comida, el resto no hay mujeres, son hombres. Y tanto Ana Patricia Botín como Esther Alcocer es porque su padre Botín era el anterior y porque su madre Koplovich era la anterior. Es decir, si vamos al mundo de la política, yo antes decía que hay mujeres portavoces, pero es verdad que en este momento en el gobierno hay solo 5 mujeres ministras y me parece que son 9, yo creo que son 9 ministros hombres. Ahí Zapatero sí que
dictó, bueno, en tiempos de Zapatero se hizo una ley de igualdad, esa ley de igualdad que exigía y que exige que en todos los ámbitos de la vida pública haya la paridad, por entendernos. Esa paridad exige que por lo menos el 40% de los cargos públicos, y también en la empresa, lo que pasa es que luego en la empresa es mucho más complicado, sean mujeres. Tiene que haber un mínimo de 60-40. Es verdad que desgraciadamente en algunos partidos ese 60-40 no se respeta. En algunos otros partidos, como por lo menos el Partido Socialista, están las listas cremalleras, es decir, que necesariamente tiene que ver hombre-mujer o mujer-hombre, hombre-mujer y demás, ¿no? Esa cuota que en su momento fue muy denostada por algunos porque decían que ponían a la mujer como mujer cuota, bueno, no, esa cuota era necesaria en un momento en el que había muchísima desigualdad. Porque además es verdad que todavía en el mundo de la empresa privada, cuando hay que contratar entre un hombre y una mujer, y sobre todo si es una mujer joven, la gente prefiere al hombre porque evidentemente pues la mujer, por los hijos y los embarazos y demás, tiene más problemas. Y luego hay una realidad también que quizás por eso, porque todavía no hay políticas adecuadas de conciliación que favorezcan la maternidad y la corresponsabilidad. Hay una situación de diferencia, ya no hablo a nivel de cúpula, sino a nivel de las mujeres normales importantes. Por ejemplo, nosotros, dentro del Grupo Socialista, estamos trabajando mucho contra la brecha salarial. Y en este momento, sabéis que la brecha salarial, es decir, que a igual trabajo tendría que haber igual sueldo, y sin embargo, en España hay una brecha salarial del 23%. Es decir, que los hombres ganan un 23% más que las mujeres, mientras en España mientras en el resto de Europa la media es del 14%. Es verdad que la gente me puede decir, no, igual trabajo, igual sueldo, pero ¿qué pasa? Que las mujeres, porque tienen que tener una política, que no hay políticas de corresponsabilidad, pues cogen normalmente la mayoría de los trabajos a tiempo parcial. Entonces, las 3/4 partes de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, porque es la única forma que tienen de poder compatibilizar con la maternidad, con la casa y demás. Y ahora pasa una cosa todavía, ¿no? Hace años las mujeres cuidaban a los hijos, pero es que ahora las mujeres cuidan o cuidamos a los hijos y a los padres. Porque claro, al aumentar la media de vida, pues cuántas personas mayores tenemos de 80, 85 años, muchas veces con demencia, muchas veces qué tal, que esa carga cae en las mujeres. Con lo cual tienen que cuidar a los nietos a veces, a los hijos en paro, y luego a los padres, ¿no? Entonces, esa situación de brecha salarial es una situación que supone un reto para que las mujeres luchemos contra ello. Lo mismo pasa con las pensionistas. Hay una brecha salarial entre las mujeres pensionistas y los hombres pensionistas. Ya sabéis la situación de los pensionistas, los sueldos de las pensiones que están cobrando, pero es que las mujeres cobran un 37% menos en el ámbito general en esta materia. Voy terminando ya porque ya me estoy pasando un poco. Yo quiero daros un mensaje optimista, es decir, se ha cambiado mucho. Yo os he puesto mi ejemplo personal de cuando yo empecé a la evolución, pero hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer porque yo os he explicado estas situaciones de desigualdad, de que la gente, para las mujeres es mucho más difícil llegar a las cúpulas y a llegar a las élites en la política, en la vida económica, en la vida mediática, porque a nivel de la mujer ordinaria todavía no hay políticas de corresponsabilidad y es la mujer la que tiene que aguantar pues a los hijos, a los padres y demás. Y luego hay una última cuestión, es que socialmente todavía la sociedad es mucho más dura con las mujeres que con los hombres. Y sobre todo cuando las mujeres estamos en un cargo público. Es decir, lo que al hombre se le perdona, a la mujer no se le perdona. Y termino con una cuestión mía que es amable, pero el otro día venía yo de un acto del Partido Socialista, me llama y dice, soy fulanita del periódico El Mundo. Vamos a sacar un reportaje sobre usted. Yo ya me pongo lo peor, obviamente. Y me dice, no, es un reportaje amable. Y digo, bueno, pues ya que era amable, mire, vamos a sacar las chupas de cuero que lleva. Y entonces me sacan un reportaje en El Mundo con 10 fotos mías en las que yo llevo unas cazadoras que son de Mango y de Zara, o sea que valen 40 euros para entender, cada uno de distinto color. Con 10 fotos mías llevando unas cazadoras. Bueno, pues el mensaje que vendían de mí era que tenía las 1001 chupas de distintos colores. Y eso, cuando es la corbata de un hombre, o la corbata, o el calcetín, o no es. Quiero decir con eso
que hay mucho por hacer, que tenemos que dar normalidad a que una mujer esté en un cargo público, que tenemos que exigir la plena igualdad y que, sobre todo, yo ahí lo que sí que os pido a vosotros es no cortarse. Es decir, yo creo que a veces los hombres que todavía están, es verdad que las cosas han cambiado, pero quieren todavía patrimonializar pues, esos puestos de privilegio que tienen, a veces juegan pues, con una sociedad que es muy competitiva y que es mucho más dura con las mujeres que con los hombres. Pero yo también creo, y con esto ya sí que acabo de verdad, que la forma de ver la vida de las mujeres, y eso implica la vida profesional, la vida pública y demás, nosotros buscamos menos la foto, el gran titular, y buscamos mucho más la eficacia. Y al final, lo que mueve el mundo, lo que transforma el mundo, no son las fotos, no son las grandes palabras, los grandes discursos, sino la eficacia. Es el ir trabajando día a día. Es decir, sí hay que ser esposa, mujer y madre, pero cuando yo empecé no había mujeres juezas y ahora el 70% de las mujeres en este país son jueces. Ese es el discurso que hay que hacer, trabajando mucho. Y bueno, yo antes se lo decía a la directora, a veces hay críticas de las que se puede aprender, pero hay otras críticas que es decir, bueno, ¿qué dice? Que no me entera muy bien. Así que bueno, hay muchísimo por hacer, se puede cambiar, la sociedad es mejor, es más justa, pero es una batalla que no podemos parar ni un momento, porque los espacios, cuando tú dejas de ocupar un espacio, viene otro y te lo ocupa. Así que eso es lo que puedo yo compartir con vosotros de mi experiencia personal. Pues muchas gracias, Margarita, por tu mensaje. Ahora abrimos un turno de intervenciones, de preguntas, de reflexiones. Siempre os da corte, esto es habitual. No hay nada peor que os dé corte. Al final, si van a decir igual. O sea, que por hablar, yo siempre digo, me van a criticar hablando o estando callada, pues por lo menos que me critiquen por lo que hago. A ver, adelante, Julia. Muy buenos días. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación y el honor de estar aquí, ¿verdad? Realmente, bueno, soy de Guatemala, mi nombre es Julia Soto, soy abogada y notaria. Me gradué en la universidad en Guatemala, la Universidad Rafael Andívar, y estoy estudiando mi máster en Derecho Internacional. Realmente para mí es admirable ver a una persona como usted que ha logrado tanto y ha llegado a tanto, especialmente cuando yo vengo de un país en el que, siendo mujer, es muy difícil acceder a la educación, primero, y segundo, cuando hemos logrado pues obtener un título y nos acercamos a órganos jurisdiccionales, pues yo he tenido muy malas experiencias realmente de parte de los tribunales por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Y aparte de ser joven. Entonces, pues realmente yo estaba muy feliz y muy contenta. Estoy muy agradecida por sus palabras, porque realmente inspira a movernos y a seguir adelante y a luchar por las mujeres, especialmente por la sociedad, y pues eso le quería agradecer. Pues mira, yo he estado en Guatemala, pero de turismo, o sea que no conozco la realidad jurídica de Guatemala, pero sí que te puedo decir que en otros países, por ejemplo en Nicaragua, o te puedo decir que, por ejemplo, en Panamá también, la mujer en el mundo de la judicatura está teniendo cargos muy importantes, ¿no? Y está llegando al Tribunal Supremo. Yo he conocido a magistradas del Tribunal Supremo de Panamá, de Nicaragua también, y he estado en alguna cumbre, en concreto en Argentina, de mujeres juezas. Y ya digo, yo no conozco la realidad de Guatemala, creo que por la historia, bueno, conozco, pero vamos, está todo por hacer, quiero decir, y ahí la fuerza de las mujeres jóvenes, aparte de que antes lo decía la vicerrectora también, ¿no? Yo creo que una de las grandes armas de transformación del mundo, es verdad que la economía es muy importante, es verdad que la política es muy importante, pero es el derecho, ¿no? Porque al final el derecho es la gran arma pacífica, pero es el que hace las grandes revoluciones. Porque a través de la ley, por un lado, en el legislativo, pero la aplicación que hagan los jueces de la ley, se cambia un país. Sobre todo países que han tenido pues, una trayectoria muy complicada y muy difícil, como habéis tenido en Guatemala. Yo creo que el arma del derecho es muy importante. Por lo tanto, yo os animo mucho a las mujeres guatemaltecas, tanto en el ámbito de la legislatura, del poder legislativo, como en el ámbito judicial, porque esa es
para mi gusto, la gran arma de modernidad tiene que ser el derecho. Es decir, y tiene que ser el derecho con una legislación que permita políticas de igualdad de la mujer y que permita a la mujer acceder a los tribunales como jueza sin duda, pero también muchas veces pidiendo ese amparo y esa protección de los derechos. Y eso es un esfuerzo que tienen que hacer las mujeres jóvenes. Yo cuando empecé no había ninguna mujer juez. Es más, yo cuento el ejemplo de mi padre, que cuando yo le dije que quería preparar oposiciones, yo he venido de una familia siempre muy normal, mi padre era abogado y tal, pero bastante feministas. Y entonces le dije, como no había mujeres juezas y tal, le dije, voy a hacer las oposiciones de juez. Y se me quedó un poco mirando y dijo, pues yo pensaba que tenía una hija lista que iba a ser notaria, porque los notarios en España ganaban mucho dinero, ¿no? Pero, por supuesto, estaban encantados, mis padres, los dos y demás, ¿no? Pero bueno, el gran arma de transformación para mí es la ley. Y con la ley se pueden hacer muchísimas cosas. Así que si queréis una Guatemala, la mejor Guatemala del mundo, y sobre todo que no haya esas divisiones sociales que yo pude apreciar en algunos sitios que visité, ahí es la gran arma de transformación que tenéis que hacer las mujeres. Muchas gracias. Bueno, yo también, la verdad que muchas gracias. Yo soy de Argentina y en Argentina, si bien, una presidenta, que incluso ahora se puede decir presidenta, mujer, al mismo tiempo es muy desigual hacia adentro y entonces en el interior de Argentina es todo lo contrario, como todavía hay una sociedad muy patriarcal y lo que decías es cierto de que las mayores críticas hacia, en su momento de la presidenta por cuestiones de que era mujer en sí mismo venían desde las mujeres. Y es cierto, entonces que si bien a nivel, no sé, en Buenos Aires se avanzó mucho y se llegó a eso, hacia adentro todavía hay mucho por recorrer y incluso, yo trabajé algunos años en el sector público y es un poco desmotivante. Me tocaba viajar al interior y es increíble lo atrasado que está y la verdad es que me desmotivé, me fui un poquito a ver qué hacer y en este momento no tengo ganas de volver al sector público porque es muy desmotivante encontrarse tantas trabas y así que por eso felicitaciones porque la verdad que seguir adelante cuando hay muchas trabas es muy, muy difícil. Antes de empezar, lo hablamos precisamente con la directora, ¿no? Es decir, que es verdad que para las mujeres es mucho más difícil, porque tienes todo el mundo mirando a ver dónde cometes el error. Es decir, tú estás 4 horas haciendo una intervención estupenda, en el último minuto dices algo que a lo mejor, pues tal, y ya gran titular y demás, o sea que hay un poco ese juego psicológico de desestabilizarte y de decir... Pero yo creo que con eso hay que contar, ¿no? Es decir, con eso hay que contar porque, nadie dice que esto sea fácil. Nadie dice que esto sea fácil porque esto es difícil. Las grandes transformaciones del mundo han sido así, ¿no? Si no, yo siempre digo, estaríamos en la Edad Media todavía. O sea que... Entonces, lo que uno no puede hacer es desmotivarse nunca. Yo entiendo que puede haber temporadas en las que digo, pues yo me retiro a mis cuarteles de invierno a respirar un poco, a coger fuerza, pero hay que volver. Y además uno puede cansarse cuando llega a los 70, a los 80 años. Para tu edad no es aceptable. O sea, que te quiero decir que yo puedo entender que alguien... Pues, por ejemplo, yo hablaba antes de Manuela Carmena. Manuela, cuando yo aprobé juez, ella venía de un despacho de abogados y demás, y había estado trabajando como abogada y entonces decidió, ya tenía 40 años o lo que fuera, decidió que le gustaba transformar, lo que hablábamos de la transformación, no solamente como abogado, sino como jueza. Ahí la tienes como alcaldesa de Madrid, con una fuerza, con una ilusión, Yo no voto a su partido, obviamente, pero Manuela es amiga mía, entonces... Y Manuela, que tendrá ahora, que creo que es público y notorio, 74 años, no la ves nunca cansada, ¿no? Por lo tanto, tú no es aceptable. No te lo aceptamos. No te lo aceptamos, no. Sabiendo que hay días buenos, que hay días malos, sabiendo que nunca te va a reconocer. Pero también es verdad, el día a día, sobre todo en la vida pública, es muy duro, porque los periódicos te están también cuestionando y tal, pero luego cuando pasa el tiempo,
Yo el otro día me hacía gracia un periodista ya muy conocido de España, muy mayor, ya que cuando yo estuve en el Ministerio del Interior, yo lo decía antes la directora, yo fui secretaria de Estado en el Ministerio del Interior de España en el año 93-96, unos años muy duros porque había terrorismo de ETA. Y entonces cada vez que sonaba el móvil, yo hoy me he permitido el lujo de apagar el móvil, en el año 93 no hubiera podido, porque en ese momento había un cadáver, había un atentado y demás, ¿no? Pero yo me pasé los 3 años en el que cada día era portada de un determinado periódico poniéndome verde, pero verde. Y el otro día escribió una crónica elogiándome muchísimo, no sé cuánto. Dije, bueno, pues ves. O sea, que te quiero... Todo llega. Había una pregunta por aquí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas. En primer lugar, también agradecerte que este discurso tan motivador y tan especial que nos has hecho. Y bueno, yo me llamo Sabina y vengo de parte de Infoactualidad, que es el periódico de la Universidad Complutense, bueno, de la Facultad de Ciencias de la Información. Y me ha parecido muy interesante la incisión que has hecho en que todavía queda mucho por hacer. A pesar de que también has comentado que tenemos cada vez más mujeres, por ejemplo, en las 2 principales ciudades de España tenemos 2 alcaldesas y, bueno, en fin, muchas más mujeres en cargos públicos. También me ha parecido muy interesante que hayas comentado que tenemos que también seguir luchando desde la legalidad, desde el marco legal o desde la política. Y me gustaría preguntarte cuáles crees que son los siguientes pasos que deben seguir, bueno, en este caso las mujeres que están en política o que están en el marco legal para seguir esta lucha que, bueno, que debe ser tan importante. Mira, yo creo que lo primero, lo decía antes, a mí me parece que en el año 2007, que fue del gobierno de Rodríguez Zapatero, hubo una ley de igualdad, ¿no? Entonces esa ley de igualdad es una ley que ha supuesto un avance muy importante, igual que la ley contra la violencia de género, ¿no? Yo sí que creo que es importante que las mujeres, me vais a permitir el verbo que utilizo, no sé si en vuestros países utiliza ese verbo o no, pero copar los sitios, es decir, hay que desembarcar en los sitios. Igual que se ha producido ese desembarco en la judicatura, igual que se está en la universidad, aunque es verdad que a los niveles de arriba no se llega, o en la medicina, o en el periodismo y demás. Entonces, lo primero es llegar, y por eso es importante que en los poderes legislativos, en las listas de los partidos políticos, haya una situación de igualdad. Desgraciadamente, si vemos los líderes, dijéramos, es verdad que hay portavoces en el Partido Socialista y en Podemos, pero es verdad que los líderes en este país, tanto en el PP como en el Partido Socialista, como en Podemos, como Ciudadanos, son mujeres todavía, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es así. Pero a mí no me parece tan importante quién es el líder como cuál es el equipo que trabaja, porque los líderes son importantes, pero es muy importante que haya... Yo, cuando fui al Ministerio del Interior, Belloc era ministro de Justicia e Interior, él era ministro, pero el núcleo duro era en Justicia, en Interior y en Prisiones, éramos 3 mujeres, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es llegar a los sitios donde se puede transformar la sociedad. ¿Cuál es el miedo que me da a mí un poco? El miedo que me da a mí un poco es que hay mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, un poco en la línea de lo que tú dices, llegan a su profesión, pues son periodistas, son juezas, son médicos, son no sé qué, pero a la hora de dar el paso de subir al siguiente escalón, ahí ya les da miedo. Y les da miedo por la crítica, les da miedo por el que dirá, les da miedo por... Y eso es lo que hay que romper. Es decir, los techos de cristal es llegar a los sitios, mantenerte en los sitios y hacer que no solo tú llegues. Porque yo puedo tener un éxito personal llegando a... Pero yo quiero que las demás compañeras que han trabajado conmigo lleguen también, ¿no? Y haya una labor importante de las mujeres de hacer, yo no me gusta hablar de pedagogía, ¿no? Pero de decir, no nos conformemos. Hemos llegado hasta aquí, no, tenemos que llegar hasta el final. Tiene que haber una mujer presidenta del gobierno y tiene que haber mujeres directoras de... Entonces, eso yo sé que es un esfuerzo, que eso que es difícil. Y por eso es muy importante que en la universidad... Yo eso no le llamo competitividad, eso no le llamo competitividad. Le llamo, a lo mejor quizás hay que inculcar a las mujeres un plus de arrojo, de valentía, porque es que es así, o sea, que es así, ¿no? Entonces yo siempre digo, tener coraje, tener valentía. Las críticas, cuando son positivas,
nos sirven para aprender, pero las críticas que sabemos que son destructivas, que lo que pretenden es estabilizar, olvidarnos de ella. Y luego, pues apoyar a aquellas fuerzas políticas que tengan un mayor compromiso con las mujeres, porque la vida pública y la vida de la política es un compromiso, ¿no? Y hay que saber distinguir aquellos partidos que llevan mujeres como floreros, si me permitís la expresión, en la lista, de aquellos partidos que tienen un compromiso con la igualdad de las mujeres de verdad. Y no quiero hacer política aquí, pero claro, yo cuando voy el día de 8 de marzo y hay mujeres que dicen no, es que esto es una tontería, es que tal, luego cambian de opinión porque ven que las mujeres están en la calle o se ponen un lazo, hombre, yo creo que las mujeres también tienen que valorar eso. E incluso la mujer que diga, no, a mí este partido me parece bien, pues porque yo me siento próxima a trabajar desde dentro del partido para que las cosas cambien. Entonces, sobre todo, tu intervención me ha gustado desde un punto de vista porque es muy significativa de lo que les pasa a muchas mujeres jóvenes hoy en día. Han visto que a sus madres les ha costado mucho llegar, les ha costado mucho y han pagado un gran esfuerzo personal, un esfuerzo familiar. Y a veces no se ven suficientemente compensadas, ¿no? Y ese esfuerzo de decir, con todo lo que pagó mi madre, con todo lo que puedo pagar yo, me compensa. Y ahí es lo que nos queda todavía por hacer. Es decir, yo no voy a entrar tampoco en el tema político de la señora Fernández de Kirchner, ¿no? Pero es verdad que muchas veces las enemigas de las mujeres son las propias mujeres. Son las propias mujeres, porque eso es así. Entonces, es bueno que haya ámbitos en el que esa competencia no existe, sino que al final, si yo no puedo acceder a esto, pero que acceda a otra mujer también, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que... Y luego a mí hay una cosa que me preocupa mucho y me preocupa, sobre todo entre las mujeres jóvenes, estamos viviendo un retroceso en las adolescentes, ¿eh? Las adolescentes, por eso que yo digo de que quizá que han visto que sus madres han pagado un enorme esfuerzo, están diciendo, bueno, ¿y a mí me compensa o no me compensa, ¿no? Cuando el otro día hay una encuesta que se ve que entre el 27% de los jóvenes, hombres y mujeres, ven normal que el pareja chico, joven, controle el móvil y la vida de las mujeres jóvenes y que ellas lo asuman, eso es francamente preocupante, ¿eh? Eso es francamente preocupante. Entonces, yo, si tuviera que hacer una reflexión, que soy muy optimista, como veis, creo que las adolescentes en este momento, entre los 15 y los 20 años, me está preocupando ese retroceso que estamos viviendo. Porque es un retroceso que quizá porque han visto que para las mujeres es... Y yo también entiendo que si hay una mujer joven y dice, oye, mira, si yo me dedico a la vida pública, lo que me sacan es que llevo una chupa que la he comprado en Zara, pues no. Pero, bueno, esos son un poco anécdotas y sobre todo aquí que estáis hablando del liderazgo, el liderazgo supone eso, es decir, supone romper techos de cristal, supone echarse a las espaldas muchas veces las críticas, porque, bueno, pues eso está ahí y supone, como en la guerra, vamos, no se puede ceder ni un milímetro. Porque hemos ganado muchas batallas, pero esta es una guerra que va a continuar mucho en el tiempo. Y, hombre, pues es evidente que cuando tú ves que hay una canciller como es Angela Merkel, cuando ves en Inglaterra a Theresa May, cuando ves toda una serie de cosas, pues lo de más allá del tema político. Claro, luego ves que, por ejemplo, Hillary Clinton, un apoyo muy importante a Trump fueron de las mujeres, ¿no? Pero bueno, quizá ahí... Entonces, yo os puedo decir que hace años vino Hillary Clinton a España, vino con el marido y, bueno, me invitó el embajador a una serie de mujeres, pues, representantes de la vida social, a una comida con Hillary Clinton y a mí me causó una impresión, más allá ya no entro en lo político, una mujer preparada, firme, sólida y demás, me pareció espectacular, ¿eh? Bueno. Y no entro en los temas políticos. Yo puedo no estar de acuerdo, que seguro que no lo estoy, con muchas cosas de Clinton, de Kirchner y demás, y de Merkel ni te cuento, pero sin embargo creo que tienen que ser un esfuerzo de tirón para las mujeres, de la misma manera que cuando veo en el ámbito científico, en el ámbito de la investigación, ¿no? Yo ayer o antes de ayer, en un reportaje que salía Madame Curie, ¿no? Madame Curie, que es que no la querían dar el premio Nobel, el segundo, porque se había echado un novio. Fijaros lo tremendo que es. Bueno, y ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo. Entonces, miremos los ejemplos de mujeres, no las que se echan para atrás, a la pobre ahora. Ahora ya cuando vuelvas a tu país, vamos, te quiero ver en los medios liderando todo. O sea que, así que... Sí, bueno, yo tenía una duda, buenos días a todas y me sumo un poco a los agradecimientos de las compañeras.
hemos hablado un poco de la carrera judicial y bueno, como yo vengo de la Facultad de Políticas, quizás me interesa más un poco la carrera política y quería simplemente preguntar porque, bueno, dadas un poco las circunstancias de nuestro sistema político, nuestro sistema electoral, muchas veces el acceso a puestos de poder dentro de la política pasa por primero la conquista del partido. Y quería preguntar un poco si ese entorno de competitividad intrapartido ha sido hostil un poco hacia las mujeres, cómo se ha gestado en tu caso y bueno, entiendo que tampoco es el lugar para a lo mejor ciertas cosas, pero bueno, sí que comentaros un poco tu experiencia. Pues mira, yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo no soy una mujer de partido, yo vengo del mundo judicial. Yo he tenido 2 incursiones en la vida política, la tuve en el último gobierno de Felipe González, del 93 al 96, y la he tenido ahora. Y entonces la he tenido porque me han llamado como persona independiente, que entendían que en un momento determinado, un momento muy complicado, muy difícil, aquel era el momento final de Felipe González y ahora pues el momento que todo el mundo ve que es complicado, ¿no? Entonces, el Partido Socialista, en este caso, como otros partidos, entienden que a veces es bueno abrirse a la sociedad, a mujeres independientes y demás. Entonces, la vida interna de los partidos creo que es muy difícil, creo que es muy, muy complicada. Yo siempre digo que la mejor manera de hacer carrera política dentro de un partido político es que tú, además de ser militante del partido y tengas un compromiso, tengas fuera del partido tu puesto de trabajo, tu sitio donde volver, ¿no? Porque eso te da mucha independencia. Quiero decir, si hay algo que yo le puedo echar en cara a los partidos políticos, es que en los partidos políticos a veces el líder dice una cosa y nadie se atreve a resistir y a llevarle la contraria, porque sabe que si le lleva la contraria al líder, eso pasa en todos los partidos, no van las listas, ¿no? Entonces, yo siempre doy un consejo a todo el mundo que le gusta la política, y a mí me gusta. Yo, como juez, no me puedo afiliar a un partido político, pero a mí, yo creo que afiliarse a partidos políticos es una cosa muy, muy positiva. Pero yo el consejo que doy a cualquier persona joven que se afilie a un partido político es que además tenga su vida profesional. Que sea profesora, que sea periodista, de tal manera que haga carrera política, pero que tenga ese colchón de vuelta que le permita poder avanzar. Porque si tú estás en un partido político y no tienes dónde volver, si tú un día te tienes que enfrentar al líder o al entorno del líder, no vas a tener fuerza si no sabes que estás bien protegida por fuera, ¿no? Por tanto, yo creo que a los partidos políticos hay que llegar y mucho más las mujeres, muy preparadas, con un apoyo profesional importante, que eso, primero, te da caché político, claro, porque si tú eres una persona que tienes títulos, que tienes demás, y sobre todo que te permite tener la libertad de poder cuestionar decisiones, porque cuando uno cuestiona decisiones en un partido político es la lealtad para transformar las cosas. Entonces, si me pides mi opinión, yo creo que cualquier persona que quiera militar en un partido político, que yo animo, aunque yo no pueda porque constitucionalmente los jueces no podemos, pero sobre todo que de alguna manera tenga una vida profesional fuera del partido político. Yo, por ejemplo, sinceramente os tengo que decir que a mí esas personas que entran en un partido político a los 16 años, que se pasan toda la vida en un partido político y que cuando llega a los 40 y tantos años están cansados ya o no van en las listas, y es una desesperación, porque ¿dónde van? Eso me parece que no es bueno, Tú siempre tienes que tener una vida profesional fuera que te da al mismo tiempo fortaleza en el partido político. Mira, yo te diré una experiencia. Cuando en el año 96, yo había entrado del 93 al 96, pero había mucha gente que habían entrado en el gobierno socialista en el año 82 y habían estado 14 años hasta el 96. Y fue un drama para muchos porque no tenían dónde ir. Hablamos antes de Pepe Borrell, que yo soy un hombre que admiro mucho. Pepe Borrell se acabó el Partido Socialista, él era catedrático, tenía una vida profesional. Bueno, le pudo doler que el Partido Socialista perdiera las elecciones, pero tenía perfectamente su vida. Entonces, yo lo que recomiendo a todo el mundo que entra en política es que no haga de la política una profesión. La política tiene que ser un instrumento para transformar la sociedad, los partidos un instrumento para transformar la sociedad, pero que nunca lo veáis como vuestro destino profesional. El destino profesional puede ser, pues oye, un despacho, lo que sea cada uno, juez, notario, abogado, lo que sea. Pero que nadie vea la política como una profesión, porque la política, al menos yo os doy mi opinión, se tiene que ver como un servicio público a los ciudadanos, no como un servicio a mí misma. Y por lo tanto,
pues tú has estudiado políticas, pues si te gusta lo que sea, yo no lo sé, el mundo de la universidad, el mundo tal, trabajar desde ahí y luego afiliarte al partido que tú quieras. Pero que mi consejo personal que yo doy siempre a los jóvenes que quieren meter en política es: la política es un instrumento al margen de vuestra profesión para transformar la sociedad, pero que por favor la política no sea vuestra profesión, porque uno solo es independiente de verdad y libre, incluso para medrar en un partido político, si sabe que un buen día puede decir que no y sabe que tiene dónde volver. Bueno, yo soy Malembe, politóloga por la Autónoma y estudio un máster de Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo entre la Complutense y la Politécnica. Y me gustaría traer un poco a colación la idea o el concepto de interseccionalidad en el marco de las desigualdades que sufren las mujeres. Por poner un ejemplo personal, yo terminé como primera de mi promoción y con mi trabajo de fin de grado gané un concurso de jóvenes investigadores, y lo que escuché por ahí es que mis compañeros decían que yo había ganado el concurso con mi investigación porque era mujer y era negra. Eso trae un poco el ejemplo de los diferentes niveles de desigualdad que sufren las mujeres diversas o racializadas en los diferentes contextos y en concreto en el español, ¿no? Y me parece muy importante recalcar, que a pesar de que se ha avanzado mucho, todavía queda mucho por hacer, no solo en el marco de las mujeres en general, sino de las mujeres racializadas españolas, ¿no? Por ejemplo, hasta las últimas legislaturas no se cumplió el hecho de que hubiese una parlamentaria negra. Ahora la tenemos, es un hecho histórico, es un avance bastante importante, pero es muy importante recalcar también las dificultades que tienen las mujeres, no solo por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de tener una etnia diferente a lo que se supone en teoría que es ser español. Entonces me gustaría preguntarle qué opina. No, bueno, eso es verdad. Mira, precisamente, ¿cuándo fue? La semana pasada, yo ya tengo un follón de días, no, fue el martes. El martes hay una parlamentaria del Partido Popular que es gitana. Y se celebraba precisamente el día internacional, no sé, no. Y entonces, bueno, vino toda la comunidad gitana, hicimos un manifiesto de solidaridad, y las mujeres gitanas, profesionales también, ellas explicaban lo difícil que seguía siendo todavía para ellas, ¿no? Porque es evidente que esta es una sociedad muy dura con las mujeres, muy dura con determinadas etnias y demás. Eso es verdad, pero claro, yo ahí sí que te diría que ahí sí que hace falta el esfuerzo, el liderazgo personal de algunas mujeres. Por ejemplo, te digo, esta diputada, que es una diputada del Partido Popular y que ha trabajado mucho por el tema de la igualdad de las mujeres gitanas y demás, ¿no? Entonces ahí yo creo, y por serte sincera, que aquí en España ese tema no está tan sensibilizado. Lo tienes sensibilizado tú porque lo has vivido personalmente, pero no es un tema que a nivel político se trata y se habla, ¿no? Y una igualdad de trato. Pero ahí sí que a veces es importante el compromiso personal, que haya alguien que lidere eso, ¿no? Alguien que lidere eso. Que siempre te van a echar en cara que porque si eres mujer, porque si no sé cuánto, porque con eso hay que contar, porque tú hablas en ese caso. Ahora ya las cosas han cambiado, pero hace años cuando una mujer llegaba siempre es porque se había acostado con. Porque es verdad. O sea, esto ahora cambia ya y vosotros no lo habéis percibido tanto, pero a lo mejor otras generaciones, cuando una mujer llegaba era porque se había acostado con. Y eso pasaba en el mundo del cine, en el mundo del periodismo, en el mundo de la política y demás, ¿no? Entonces, es verdad, eso es verdad, que a las mujeres en esas circunstancias hay un plus más, y quizás también a lo mejor a ti o a compañeras tuyas os toca asumir ese liderazgo. Yo siempre soy muy partidaria de que no dejemos que otro haga lo que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, si uno en su experiencia personal vive una situación de desigualdad, vive una situación de injusticia, tiene que ella ver en qué ámbito, yo hablaba antes de los partidos políticos, en qué ámbito hay más sensibilidad en esa materia. A mí me consta, por ejemplo, en el Partido Socialista hay mucha sensibilidad, creo que en Podemos también lo hay, y no me atrevo a hablar de otras fuerzas porque no lo sé. He hablado para tratar de ser ecuánime en el tema de los gitanos con una parlamentaria del Partido Popular, ¿no? Ver en qué ámbito político estaría mejor, y hay ese compromiso personal, sabiendo, como decía antes, que tú mujer o que cualquier mujer, yo mujer, la vicerrectora, la directora, como cometamos un error, va a ser implacable, pero al mismo tiempo
pues oye, también luego uno tiene que quedarse no sino con los logros. A lo mejor, pues si yo cuando mi padre me decía, mejor notaria, que ganas más dinero, pues hay muchas cosas que no sabría, que yo he puesto mi pequeño granito de arena, ¿no? Pequeño, pero bueno. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues muchas gracias, vicerrectora, si quieres clarificar todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Margarita, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Realmente lo suscribo de la A a la Z. Pues porque la vida al final pues tiene ciertos paralelismos, no pretendo compararme, digo pues lo que es el desarrollo de una trayectoria profesional, cada uno en su ámbito, pero yo, al margen de suscribir todo eso, que lo suscribo completamente, añadiría dos cosas para las que estáis aquí y que el día de mañana os puede tocar y tenéis que tomar el relevo en cada una, en aquella faceta en la que consideréis que queréis desarrollar vuestro futuro profesional. Yo os diría, profundizando un pelín en lo que os ha dicho Margarita, que hay que tener arrojo, efectivamente. No se trata de pretender, yo por lo menos a nivel personal nunca lo he hecho, pretender, yo quiero ser rectora, yo hoy no quiero ser rectora, yo hoy estoy aquí, pues porque se me planteó la oportunidad y dije, ¿y por qué no? Pues adelante. Nunca me he puesto barreras en ese sentido. Y es verdad que hay que echarle valor a un determinado momento, no tener temor y avanzar. Y que las cosas difíciles, también diría que las cosas más difíciles, las que nos cuestan más, siempre producen una mayor satisfacción personal. Y a mí eso es lo que me produce, pues lo que me anima, porque lo sé, porque cuando las cosas son fáciles no las terminas de valorar igual. Cuando son difíciles, cuando te cuestan, cuando pones mucho más esfuerzo, te producen una enorme satisfacción personal. Y yo creo que para uno mismo, no para los demás, para uno mismo, yo creo que eso es importante. Que la vida no es fácil, que hay días bonitos, hay días feos y hay días pues que ni fu ni fa. Pero que bueno, pues que esa es la vida, ¿no? Y yo creo que lo mismo que nos pasa en el trabajo es en la vida personal, que tampoco es fácil, en el día a día, y que hay que luchar, y que la vida es una lucha constante. ¿Que lo tenemos más difícil? Pues sí, pues por eso, doble de energía, doble de entusiasmo, porque yo creo que es así poco a poco como se van construyendo las cosas, ¿no? Y gracias a Dios en esta universidad pues tenemos un rector que apostó por esto claramente, porque en el equipo somos mitad-mitad, paridad absoluta, y bueno, creo que es una buena manera también de dar ejemplo, de ir avanzando, y que tenemos que poner todos un granito para que cada una de las sociedades, aquí que hay muchas personas de distintos países, pues que vayamos evolucionando. Así que me congratulo. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Isabel, por este desayuno y una vez más disculpar al rector, pero yo estoy encantada de haber estado aquí. Mejor, es una mujer. Pues esperamos que te lleves un recuerdo de este desayuno. Está preparado por el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes, es decir, también tiene sello complutense, y bueno, pues muchísimas gracias. Muy bonito, muy bonito. Pues muchísimas gracias, mucha suerte a todas y ya sabéis, cada una devuelva a su país, hay que liderar y hay que transformar. Esto, como decía antes, yo estoy de acuerdo. Lo que es fácil no no se valora, ¿no? Sí. Y luego la parte, a mí, es que a mí me gustan las personas con entusiasmo. Yo, cuando veo a una persona siempre como cansada, como con astenia primaveral, no me gusta. Me gusta, no, es verdad, porque es que como que te aburre, ¿no? Te gusta la gente con entusiasmo. A veces la gente más entusiasmada pues tiene más riesgo de meter la pata, pero al mismo tiempo es más viva, ¿no? Y donde hay entusiasmo, pues hay vida. Pasamos al desayuno.